cuando yo hago mi propia reproducción basándome en las ideas de otros, ¿ya? En las ideas de quién, de los autores que yo revisé o de los artículos y los textos que yo revisé, ¿ya? Y como les dije, esto mantiene el mismo margen de la estructura del documento inicial, ¿ya? Esta es de tipo narrativa porque el nombre del autor está dentro del texto, del mismo texto, ¿ya? Si fuera entre paréntesis, iría al final, entre paréntesis todo. Cuando es narrativa va el nombre libre, el apellido libre y solamente va el año entre paréntesis. ¿Ya? Acá también pueden ver otro tipo de parafraseos, ¿ya? Que estas son construcciones basadas en lo que se leyó, pero creadas por el autor, ¿ya? Que en este caso serían ustedes, ¿ya? Pero le doy el crédito porque yo me basé en lo que planteó Díaz en el 2012, ¿ya? Cuando yo lo coloco dentro del texto, solamente coloco el apellido del primer autor. Cuando lo hago en la referencia bibliográfica, ahí tengo que colocar todo, incluyendo hasta 21 autores, si es el caso. ¿Ya? Dígame. Después del paréntesis, no junto entonces. ¿En dónde? Después del paréntesis, dice una representación mental con Díaz. 2012, sí. Y ahí no. Y ahí queda. Sí. También tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos parafraseos, existen o la cita indirecta, o el parafraseo, o el parafraxis, que lo van a encontrar en la literatura de esas tres formas. Existen el parafraxis extenso y continuo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el párrafo que yo creé basándome en este autor, solamente tenía un autor, ¿ya? Que en este caso este párrafo lo creé yo con mis palabras, pero me basé en un texto que solamente escribió Varela, ¿ya? Para yo explicar una idea. Entonces ahí yo estoy hablando de una parafraxis extensa, cuando tiene solamente un autor en el que yo me baso para escribir. Cuando hablo de una parafrasis continua es cuando yo construí mi párrafo en función de la idea de varios autores. Ya yo ocupé 2, 3 artículos para poder escribir mi idea. Entonces ahí le doy el crédito en el mismo documento a todos los autores en los cuales yo me basé para hacer mi idea. ¿Ya? Cuando solamente me basé en las ideas de un autor o de un artículo o de un libro, se llama extensa. Cuando ocupo más de un autor para sustentar mis ideas, estoy hablando de un parafrasis continuo o continua. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que entender. Ya acá nuevamente está la definición de las citas que van entre paréntesis y las citas narrativas. ¿Ya? La entre paréntesis es cuando yo quiero enfatizar en lo que dice el autor. ¿Ya? Y al final de lo que yo coloqué, tanto para textual o parafraseo, al final de lo que yo escribo, coloco el apellido de este autor, del primer autor que surge en el documento, coma y el año de publicación y todo entre paréntesis al final, ¿ya? Porque a mí me interesa lo que este autor dijo, ¿ya? Y cuando es narrativa, aquí enfatizo y pongo dentro del mismo texto al autor solito, ¿ya? El apellido del autor y entre paréntesis el año y me lanzo a escribir. ¿Ya? Acá hay algunos ejemplos que ustedes pueden visualizar, porque acá yo quiero, siempre acuérdense que las citas de tipo narrativa, sean textual o sean parafraseadas, son narrativas si yo quiero darle énfasis al autor. ¿Y cómo le doy énfasis al autor? Colocándolo casi al principio o al principio del texto. ¿Ya? Acá ustedes pueden visualizar el ejemplo, ¿ya? Que va el nombre del autor, el apellido del autor, el año y lo que este autor dijo. ¿Ya? Y si quiero una entre paréntesis es porque a mí lo que me importa es lo que dice el texto. Entonces, por lo tanto, el autor va al final. ¿Ya? Una vez que yo ya puse todas las ideas, ya sea textual o parafraseadas, van al final y coloco el primer apellido del autor, coma, el año,
Si tengo las páginas, coloco las páginas, si no tengo las páginas, no coloco las páginas y cierro el paréntesis. Ya va a depender de la intencionalidad que tengan ustedes, si quieren darle énfasis a lo que dijo el autor o es más relevante el autor que escribió eso. ¿Ya? Y acá a modo de resumen podemos decir que en esta 7ª edición la ubicación geográfica del editor no se incluye. Ya no se coloca la ciudad de origen donde fue editado este artículo o este libro. ¿Ya? Hay una lista de referencias que puedes tú incluir en tus referencias bibliográficas, artículos o libros que pueden tener incluso hasta más de 20 autores. ¿Ya? También te pide si hay alguna referencia electrónica. ¿Ya? También te pide que coloques los URL o que coloques los DOI. ¿Ya? Te pide. Pero ya no lleva esto de recuperado en, la fecha de recuperación del documento es, ya solamente yo coloco el código URL o el código DOI. ¿Ya? También te permite incluir diferentes tipos. La norma APA de la 7ª edición te da muchos ejemplos en el caso de que si tú quieres incluir entrevistas, si quieres incluir canales de YouTube, si quieres incluir redes sociales, tú lo puedes hacer, ¿ya? Pero principalmente para este caso de nuestro proyecto de innovación, la idea es que nos sustentemos en artículos o nos sustentemos en libros, ¿ya? También le da mayor énfasis a los autores. Aquí se busca que todos los autores puedan estar presentes en tener los créditos, ¿ya? Y también le da un mayor realce y un mayor reconocimiento a toda referencia de tipo medios audiovisuales y redes sociales, como señalé anteriormente, ¿ya? Acá ustedes pueden visualizar cómo se va gestando algunos ejemplos, ¿ya? Si se trata de un autor, ¿ya? Si yo voy a hacer mi cita con un autor, coloco el apellido, el primer apellido y la inicial del primer nombre, ¿ya? Si luego tengo en mi artículo o mi libro tiene 2 autores, los separo por una I, ¿ya? Si tiene 3 autores, el mismo sistema, pero los separo por comas y finalmente por una I, ¿ya? Así como se ven en estos ejemplos, ¿ya? Todo este material está disponible para ustedes en la plataforma de intranet, ¿ya? Está este PPT y está el documento completo, ¿ya? Porque esta es una síntesis del documento de la norma APA 7ª edición que tiene alrededor de 50 y tantas páginas, ¿ya? Pero esto es lo más relevante que ustedes deberían manejar, ¿ya? Acá está el ejemplo que les decía, si el artículo o el libro tiene más de 20 autores, ¿ya? La norma APA, para hacer un reconocimiento a todas las personas que intervinieron en la construcción o en el escribir ese artículo o ese libro, señala que ahora hay que darle los créditos a todos. Se suprime el et al, ya no va el et al, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Tengo que colocar todos los primeros apellidos y la inicial de los primeros nombres hasta llegar al número 20, ¿ya? Supongamos que este artículo tiene tiene 30 autores, porque a veces hay grandes artículos o grandes investigaciones que a veces son de hartas universidades o son de hartos países, entonces tiene hartos autores, ¿ya? Entonces nosotros llegamos hasta el autor número 20 y vamos a colocar 3 puntos suspensivos y nos vamos a saltar al apellido y a la inicial del nombre del último autor de la lista. ¿Ya? Eso sería como nuestra especie de corchete o de bypass si tenemos un artículo que tenga 40 autores. ¿Ya? Yo coloco todos hasta llegar al número 20, después hago 3 puntos suspensivos, coma, y el apellido, el primer apellido y la inicial del primer nombre del último autor declarado en el documento. ¿Ya? También si mi autor es una institución, ya la idea es que se coloque el nombre completo de la institución, evitar abreviaturas. Por ejemplo, si lo correcto es, si mi autor es la Universidad de Tarapacá, colocar Universidad de Tarapacá. Estaría incorrecto colocar UTA, ¿ya? Esa es la idea y esos son los cambios y las nuevas exigencias de esta nueva norma APA 7ª edición.
¿ya? Y aquí hay algunos ejemplos de cómo yo tendría que llevar esto al final en la referencia bibliográfica, ¿ya? Al final. ¿Ya? Como ustedes pueden visualizar acá, se colocan los nombres de los autores, el primer apellido y la inicial del primer nombre, ¿ya? Con letra normal, color normal. Entre paréntesis coloco el año, ¿ya? Cuando es un artículo de alguna revista científica, coloco el nombre del artículo, ¿ya? Coloco el nombre de la revista en donde está publicado este artículo en cursiva, ¿ya? Coloco el volumen, ¿ya? En cursivo también el volumen y el nombre de la revista van en cursiva, el número de edición, entre paréntesis, coma, y el número de páginas si corresponde, y la referencia digital, ¿ya? Si tiene un DOI o si tiene un URL, ¿ya? Acá podemos ver el ejemplo de otro, de acuerdo, colocamos los nombres de los autores, el año entre paréntesis, el nombre del artículo, el nombre de la revista va con cursiva, el volumen de la revista va con cursiva, la edición va con numerología normal entre paréntesis, las páginas y el link digital que tenga, si es un DOI o si es un URL, ¿ya? A diferencia, cuando quiero poner la referencia bibliográfica, un libro, aquí coloco también, la diferencia es que aquí entre cursiva va el nombre del libro, ¿ya? En los artículos, entre cursiva va el nombre de la revista y el volumen de la revista. Y cuando hago un libro, va en cursiva el nombre del libro. ¿Ya? En este caso particular va S. Hernández, coma, Roberto, la R, en el año 2014. El libro se llama Metodología de la Investigación y como es el nombre del libro, va en cursiva y va la editorial. ¿Ya? Y no va la referencia geográfica de donde se editó. ¿Ya? Aquí igual tenemos otro libro, van los autores, va el año de publicación, va el nombre del libro en cursiva y donde el centro o la institución de edición. ¿Ya? Pero no la ubicación geográfica donde fue editado. Ahora, cuando nosotros queremos colocar en nuestro informe, que en el caso de ustedes, como van a aplicar test, o van a aplicar encuestas, o van a aplicar cuestionarios dentro de su proyecto de innovación pedagógica, nosotros también vamos a incluir tablas, ¿ya? ¿Qué van a ser los que van a arrojar estos datos, los números que van a arrojar estos datos? Y ustedes tienen que colocarlo, según la 7ª edición APA, de esta forma dentro del documento, ¿ya? Todas las tablas tienen que estar enumeradas y el número que van a llevar siempre van de menos a más, ¿ya? Entonces nosotros colocamos, en este caso, la tabla número 1, o pueden tener 2, 3 tablas, dependiendo del tipo de proyecto de innovación que estén desarrollando, ¿ya? Esta tabla, si yo voy a colocar una tabla, tengo que colocarle un título a la tabla, ¿ya? Que sea lo más acotado posible, que me pueda orientar de qué se trata la tabla. ¿Ya? Después los encabezados, los números, los datos que van a tener, el cuerpo en sí, que son los números, ¿ya? La parte cuantitativa de mi investigación o de mi proyecto de innovación, y si yo deseo le coloco una nota a la tabla para especificar algún dato de relevancia que yo quiera incluir, ¿ya? Eso es con respecto si alguien va a incluir tablas dentro de su proyecto de innovación. Esta es la forma correcta de hacerlo según las normas APA de la 7ª edición. ¿Ya? Si yo voy a incluir figuras en mi informe de innovación o en mi proyecto de innovación, ya reciben el nombre de figuras y también llevan números, número 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Y esto se aplica para cualquier tipo de esquema, para cualquier gráfico que yo quiera incorporar en mi proyecto de innovación, ¿ya? Tiene que tener un título también esta figura, donde nos explique brevemente, igual este está un poco largo, pero si mientras más acotado sea como titular de diario, cuál es el título que tiene esta figura, ¿ya?
insertar la imagen en sí que voy a utilizar, porque lo más probable es que si ustedes aplican este cuestionario les van a surgir muchas tablas, muchos gráficos, y ustedes lo incorporan en su trabajo si es que es pertinente para sustentar alguna idea. Y también, si ustedes desean, le pueden colocar una nota, ¿ya? Donde ahí pueden especificar a grandes rasgos de qué se trata, si lo extrajeron de otro documento, otro artículo, si es elaboración propia, si responde al instrumento que ustedes aplicaron, que puede ser una encuesta, un cuestionario,